Bueno, hermanos, el tema de hoy día también tiene que ver bastante con la misión. Vamos a hacer no un seguimiento exacto de lo que hemos llevado en la mañana, de la misión que Dios nos deja de compartir su palabra, y quiero que todos me acompañen a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del 1 en adelante y les voy a pedir que me ayuden en algún momento porque es un poquito largo los textos. ¿Okay? Ahora, este capítulo nos muestra de una persona que quizás no en la misma situación de nosotros, pero también sacada de su lugar de origen, puede hacer que una persona se salve y de ahí una cadena de personas puedan conocer a Dios. Una persona que fue sacada de esa zona donde vivía, con su familia, con sus amigos, donde estaba acostumbrada a vivir, y acabó viviendo en el lugar de un general. Nosotros conocemos mucho esta historia. Esta es la historia de Naamán. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en el sermón de niños? En todo momento cuando Naamán se sumerge 7 veces. Pero ahora vamos a ir un poco más al fondo. ¿Cómo es que Naamán llega a este momento? Porque todo fue consecuencia de una persona, de una adolescente que llevó la palabra de Dios, llevó a Dios con ella al lugar donde estaba y mostró que tiene un Dios que salva, que ama, que perdona y que te puede dar una oportunidad. Vamos a leer el primer versículo 1. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 1? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Nos vamos a detener en este versículo, porque podemos sacar muchas cosas de aquí. Primero nos comenta que es un general del reino de Siria. Un reino, se podría decir, pagano, que no era del pueblo de Dios. Nos dice, era varón grande delante de su Señor. Y lo tenía en alta estima. Y nosotros también, ¿a quién no le gusta ser en alta estima para las personas? Todos buscamos estar en alta estima para alguien, en el trabajo, con los amigos, con la esposa. Todos llegamos a hacer eso. Y este era un varón en que el rey tenía en alta estima. Imagínense qué clase de hombre era para poder tener el estima de un rey. No sé si acá alguien tiene el estima de un presidente o de un alcalde. O ya vamos un poquito más abajito, un regidor. Un poco difícil, ¿no? Ahora, este hombre era estimado por el rey. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Por medio de una persona que no conoce a Dios, que tiene conceptos de otros dioses, Jehová había dado salvación a Siria. Entonces, ¿Dios actúa en otras personas también? ¿O solo nosotros, los adventistas, que decimos tener la verdad, somos los únicos que podemos dar salvación a los demás? Y muchas veces hemos tenido el concepto de porque estamos en el lugar correcto, leyendo lo correcto, somos las únicas personas que podemos atraer a los demás. Pero la Biblia nos muestra que no. Jehová había dado a través de esa persona. Entonces, no simplemente es estar en el lugar correcto y hacer lo correcto. Es seguir ciertos pasos que Dios dirige para poder llevar a otras personas la salvación. Ahora, este hombre era valeroso en extremo, pero, ahora viene el primer pero. ¿Qué es un pero para nosotros? ¿Es alguna contradicción a algo que
algo en nuestra vida. Yo estoy bien hoy día, toda la semana estuve bien, pero ¿qué me quiere decir eso? Que ha habido algo malo, algo contrario. Yo tenía algo de dinero, pero nos está diciendo todo lo contrario. Y ahora estos pero son el problema en nuestra vida. En nuestra vida cristiana queremos llevar una vida buena, una vida en Dios, pero, y todos tenemos un pero. Todos en nuestra vida tenemos ese pero que muchas veces nos limita a algo. Pero como hemos estudiado en la lección de la mañana, Abraham también tuvo sus peros en la vida. Pero a pesar de eso, Dios le llama el Padre de la fe, porque es un proceso por el que nosotros pasamos. Y yo no sé en qué proceso o qué peros ustedes tengan en su vida, no debe llevar a desanimarlos. Ese pero, Dios lo transforma y puede hacer algo mejor con eso. Puede que ese pero sea en su historia algo con lo que ustedes puedan mostrar a los demás. Ustedes podrían decir, yo soy un hombre o una mujer tal, pero estoy enfermo, estoy enferma. Pero no dice, ¿qué podemos sacar de eso? Pero tenemos un Dios que cambia todo lo malo y lo puede transformar en algo bueno. Pero eso malo no es dado por Dios, pero Él puede transformar eso. Pero todo depende de nosotros y de nuestra disponibilidad. Porque ese pero que tenemos en este momento puede ser para otros la salvación. Yo estaba mal en esto, pero el Señor me sacó de esto y creí en Él y confié en Él y ahora estoy aquí siguiéndole. Pero ese pero puede ser de ayuda para otras personas. En las situaciones en la vida que ustedes han tenido, en lo que han vivido, si no podemos transformar esos peros en algo positivo para los demás, entonces no estamos viviendo en acorde a Dios. Y no estamos viviendo con sabiduría. Que cada uno de nosotros haya pasado momentos difíciles y esos momentos difíciles no ayudan a otra persona a mejorar, entonces simplemente fueron procesos, pero no ganaron ningún tipo de experiencia mediante eso. Porque la sabiduría es así. Poder expandir a los demás mis problemas, mis dificultades y llevarle a otra persona y contarle lo que Dios hizo por mí en ese momento. Acá vemos que Naamán todo estaba bien. Primero una presentación hermosa, pero era leproso. Y la lepra en esos tiempos estaba asociado a el pecado. No era simplemente, me enfermé porque me contagié, no. Era para algunas personas un símbolo de un pecado grande. Y ahora este hombre era leproso. Seguimos con el verso 2. ¿Quién me ayuda con el verso 2? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora, una muchacha, una adolescente prácticamente sacada de su tierra. Una persona que vivía en un lugar y se lo llevan a otro con costumbres diferentes, creencias diferentes, un trabajo obligado que más o menos podemos relacionarnos con nosotros. Nosotros no estamos y nosotros tenemos más libertad. Nosotros tenemos libertad, pero nosotros también estamos de otro lugar, otro país, a una tierra que no es nuestra, conviviendo con gente que no piensa como nosotros. Pero esta muchachita tuvo algo que marcó la diferencia. Quizás no se sepa su nombre, quizás no se hable mucho de ella, quizás no sea famosa, pero Dios usó a esa persona porque ella dejó para llevar salvación a los demás. Ahora, ella se sentía identificada. Ella estaba segura de lo que ella era. A pesar de que ella estaba en otro país, viviendo
en otro lugar, ella sabía quién era su Dios. Ella sabía en qué simiente tenía. Ella sabía en qué estaba representada. Ella sabía lo que era. Quizás en la formación de los padres le habían formado tan bien que a pesar de no estar en un lugar donde ella estaba acostumbrada a estar, ella seguía poniendo en alto el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros no hemos podido poner el nombre de Dios en alto, porque nosotros mismos nos limitamos a decir: estoy aquí, esto es diferente, acá la vida es distinta. Y nosotros somos adultos. Pero esta muchachita, aquí dice una muchacha, ¿qué hizo? Vamos a ver lo que hizo. Ella, como vivía con ellos, se enteró de lo que pasaba. Y en el versículo 3 dice: esta dijo a su señora: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella sabía que ella tenía la solución para el problema de esa persona. Muchas veces nosotros que conocemos o decimos conocer a Dios, tenemos la solución para el problema de muchas personas, pero no podemos dárselas. Y esta persona estaba en esclavitud. Nosotros estamos en completa libertad, pero no podemos darle la libertad a otra persona. Ella dijo a su señora: si rogase a mi señor, porque era su señor. Ella sentía que él era su Dios y podía confiar tanto en él aquí como allá, tanto en el lugar donde vivía, tanto en su iglesia como en otro lugar. Ella podía confiar porque sabía que Dios era su Dios. No era la iglesia, no era su comunidad, no eran sus padres. Era ella y Dios. Y esta chica nos enseña mucho, porque también nosotros podemos llevar esa libertad a otra persona. Todos nosotros conocemos familias que se están destruyendo. Todos nosotros conocemos gente que no sabe qué hacer con su vida. Todos nosotros sabemos de gente que pudo haberse suicidado en algún momento. Nosotros tenemos un Dios que puede dar solución a todos sus problemas. Ahora, ese Dios que nosotros a veces decimos a las personas: te puede dar solución, nos da solución a nosotros. Ese Dios que compartimos con los demás no me puede dar a mí también una solución. Y no digo que vayamos en perfección, porque ya hemos hablado de que el Espíritu Santo nos lleva a cada uno de nosotros conforme a nuestra vida, nuestro contexto, lo que hemos aprendido, nuestro lugar y todo. Cada uno tiene un proceso, cada uno, pero estamos en el camino de hacerlo. Estamos tomando la decisión de poder hacerlo. Estamos haciendo lo suficiente para poder romper con eso. Porque una cosa es estar en el camino, haciendo, dejando que la vida nos lleve como un barco, flotando a ver qué sucede. Y otra cosa es ponerlo en práctica y dar todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy para poder estar en ese camino. Después Dios se va a encargar. No quiere decir que ya yo me pongo ahora, voy a hacer esto, quiero romper con este vicio, quiero romper con esto que no puedo y lo voy a romper al día siguiente. Probablemente no. Pero he puesto todo de mí en eso para poder hacerlo. He dado ese paso. Ahora, esta chica no tuvo miedo de decirle a su señora: mi señor puede curarse. Porque ella podía tomarlo como una burla. Podía tomarlo como una ofensa. Que su Dios puede curar. Y ahora, vemos en el verso 4. ¿Quién me puede leer el verso 4 para seguir avanzando? A ver, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha
que es en la tierra de Israel. Ahora, ¿ven lo bonito de esto? La muchacha comenta con su señora. Pero ahora su señora no le dice a su esposo Naamán, no le dice, la muchacha me ha dicho que no, que Dios puede salvarlo. No, ahora la esposa hace suya esa promesa de Dios, hace suya esa idea. Y se la comenta a Naamán. Y ahora ven cómo va esta cadena. Ahora Naamán no simplemente escucha y dice, mi esposa, ellos creen. No, él va al rey a decirle eso. ¿Ven cómo una persona puede marcar la diferencia de más? A la esposa, a Naamán, y de Naamán al rey. Entrando Naamán a su señor era el rey, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. El 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey cree en eso. Quizás no de la manera correcta, no tiene todas las verdades, no conoce ese Dios, no sabe qué guardan, pero cree. En lo que él conoce, él cree. Y dice, yo voy a enviar. Pero muchas veces, nosotros, los que decimos que somos cristianos, no creemos. Nosotros que estudiamos tanto, que siempre recalcamos que tenemos la verdad, que somos pueblo de Dios, no podemos hacer esto. Y no siempre quien tiene las verdades es que está en la verdad. En la Biblia mucho se muestra que es pueblo de Dios el que está dispuesto a hacerlo. El que sigue el camino, el que obedece, es más pueblo de Dios. Vemos en toda la historia del pueblo de Israel que eran el pueblo elegido, claro que eran el pueblo elegido, pero vemos que solo un grupo llegó a obedecer y a seguir lo que Dios decía. Y vemos más adelante la tragedia de esto. Y ahora, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. El 6. También tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe porque ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Un pagano, una persona que tenía otros dioses, ahora en nuestro contexto, una persona que tiene otra religión, pueden ser aquí los budistas, conocen otra cosa, le dicen, yo he escuchado que tú tienes un Dios que puede sanar. Yo he escuchado que tu Dios tiene poder. Yo he escuchado que tu Dios cambia las cosas. No está hablando de su Dios, tu Dios, que nos digan a nosotros. Viene un budista y yo he escuchado que tu Dios sana, que tu Dios salva, que tu Dios perdona, que tu Dios hace todo nuevo. Y vemos la respuesta en el versículo 7 del rey de Israel, que en ese tiempo el rey representaba a Dios en ese momento. Y dice, luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestiduras y dijo, soy yo que mate y dé vida para que éste envíe a mí, que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Entendemos esta parte? Se supone que el que no es pueblo de Dios se acerca al que es pueblo de Dios y le dice, yo sé que tú vas a ayudar, y el que se supone que tiene a Dios, que su Dios tiene el poder, que Él tiene todo para que la vida pueda cambiar y mostrarle, Él le dice, no sabe qué hacer. El que es pueblo de Dios no sabe qué hacer con una persona. ¿Cómo puede ser posible que
el que estaba representando a Dios no sepa qué hacer. Que alguien venga a nosotros a decirnos eso. Yo sé que tu Dios sana, yo sé que tu Dios perdona, que venga aquí con nosotros y dice, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser salvo. Y nosotros no sabemos qué hacer con esa persona. No, le decimos, ven todos los sábados y después come sano del diezmo. Muchas veces nos hemos dedicado simplemente a hacer esas cosas. El Dios que proclamamos, cuando llegan los momentos donde uno debe mostrar quién es su Dios, nosotros somos más paganos que las otras personas. Las otras personas al menos hasta respeto tienen. Y nosotros no podemos darle lo que nosotros decimos vivir y tener. Ahora este rey no sabía qué hacer. ¿Qué hace el representante de Dios? Rasga las vestiduras. Yo no sé qué hacer. Pero había un hombre que escuchó y sí estaba con Dios. Versículo 8. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 8? Dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Lo está amonestando. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo no sabes que tenemos un Dios? Y él dice que hay aquí profeta porque él hablaba por medio. Él era el instrumento de Dios para conversar con las personas. Él no se estaba exaltando a él mismo. Él decía que venga, que vea que acá hay profeta, porque el profeta era un instrumento a través del cual Dios hablaba. Prácticamente decía que venga aquí, que va a ver que tenemos un Dios. Que venga. Y ahora vemos la respuesta. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora vemos esta parte. Ni siquiera salió a recibir Eliseo. Porque Eliseo, con la fe que tenía Naamán, quería que él confíe más, que él pueda expandir su relación, que él pueda confiar mucho más. Ahora, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ahora, ahí donde tenemos un momento. Y Naamán se fue enojado, diciendo que he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará en el lugar. Naamán tenía un concepto de cómo él debía ser sanado. Naamán quería ser sanado a su manera. El enojo de él viene porque él ya fue con un concepto y dijo: Dios me va a sanar, pero tiene que ser de esta manera. Y como no fue de esa manera, se enojó. Y no solo se enojó, se quería ir. Y vemos más adelante que dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Muchas veces nosotros tenemos bien pensado cómo es que nos tiene que salvar Dios. Dios, para mejorar mi vida, tengo que tener dinero. Si tengo dinero, mi vida va a ser más feliz. Si tengo salud, mi vida va a ser más feliz. Si tengo esto que deseo, dámelo porque esto va a mejorar mi relación. Y cuando Dios te muestra otro camino, te enojas. Y no solo nos enojamos, nos vamos. Nos separamos de Él.
buscamos otro camino. Somos como Naamán. Llegamos con fe, pero llegamos imponiendo algo que queremos porque nosotros pensamos que esa es la forma. O quizás él había escuchado que esa era la forma en que curaban. Y como él vio o pensó eso, dijo, wow, así también va a ser para mí. Pero los caminos de Dios no son como nosotros queremos. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Cuando nos dice no a algo, es porque tiene algo para nosotros. Pero si nosotros nos apartamos, ese algo no va a poder ser. Pero Dios tiene eso para nosotros que nos quiere dar, lo tiene, porque nos lo va a dar. Pero nosotros ponemos las trabas para llegar hasta ese lugar. O sea, Dios no nos quita lo que nos quiere dar, pero nosotros vamos poniendo obstáculos que a veces demora más, nos es más dificultoso, pero si volvemos a retomar, lo alcanzamos. Y Naamán se enojó. No es muy distinto a nosotros. No es nada distinto a nosotros. Vamos a seguir y nos dice. Y esto es algo muy bonito. Esa cadena de misión, esa cadena de predicación que no fue tan amplia, vemos cómo da sus frutos en las personas. Y dice, mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Los criados habían escuchado todo lo que se venía diciendo y todo. Y ellos creyeron. Ahora vemos cómo personas que muchas veces no están en el pueblo de Dios, que tienen una creencia limitada, que no saben mucho como nosotros, que siguen doctrinas diferentes, creen y tienen más fe muchas veces que nosotros mismos. La esposa de Naamán, el rey, se corta con el rey de Israel, con el que debía representar a Dios en ese momento. Con el que decía ser pueblo de Dios, pasó todo lo contrario. Y eso pasa muchas veces. Muchas veces con los que dicen ser pueblo de Dios son los que obstaculizan el camino para llegar a Dios. Y ahora vemos la respuesta. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Estaba a punto de perder su sanidad. Estaba a punto de perder la bendición de Dios. Estaba a punto de abandonar por aquello que había creído. Pero gracias a Dios tuvo personas que lo impulsaron a cumplir eso. Y fue limpio, como la carne de un niño. Superó completamente las expectativas de Dios. Dios siempre supera las expectativas que nosotros tenemos. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer. Y lo que le pedía a Naamán sonaba extraño. Sonaba hasta ridículo. Pero si por ahí tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Si te dice, tienes que hacer esto para mejorar tu vida matrimonial, tu vida con las amistades, tu vida en el trabajo, si la palabra de Dios, que es ahora, te da la recomendación, es lo mejor. Es lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Y ahora seguimos con el verso 15. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Reconoció al Dios de Israel. Y yo creo que todas las personas que estaban con él también. Porque habían visto, habían presenciado al Dios de Israel.
he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. No le dijo que no hay Dios en Siria, que no hay Dios en Samaria, que no hay Dios en toda la tierra. Yo lo reconozco. Ahora, hay algo que aquí muchas veces no podemos entender y va como a romper también nuestras estructuras mentales, algunas estructuras que nos hemos puesto, que dice más abajo, del 15 vamos a pasar al 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Solo había prometido dar sacrificios a Jehová, quien había reconocido. Ahora, ¿qué nos dice más adelante? El verso 18: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, que era el dios sirio, para adorarle a él, y se apoye sobre mi brazo, y yo también me inclinase en el templo de Rimón. Está hablando de él mismo inclinarse ante otro dios, cuando él había prometido solo servir a Dios y reconociendo que Jehová es su Dios. Dijo esto: cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. ¿Qué le diríamos nosotros a esa persona? ¿Qué le recomendaríamos a esa persona? A una persona que diga: yo creo en lo que tú crees, yo reconozco a tu Dios, yo creo en Dios, nosotros mismos, yo creo en Dios, pero voy a hacer algo contrario a lo que es Dios. Muchas veces nosotros diríamos: no puedes hacer eso, ya creíste en Dios, ¿por qué lo vas a hacer? Si ya prometiste, ya te curó, eres ingrato. Pero la Biblia no nos muestra eso. La Biblia rompe algunas estructuras que tenemos. Y voy a leerles lo que dijo el versículo 19. Y él dijo, el profeta le dice a Naamán, y él dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Le dice: ve en paz. El profeta no le dijo: tú tienes que hacer esto, si no, no eres pueblo de Dios. Tú tienes que ser agradecido. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer lo que has cumplido, si ya prometiste. No. Porque el profeta sabía que como él ya empezó a conocer a Dios, Dios iba a empezar a cambiar su vida de a pocos, iba a ir paso a paso creciendo en Dios. Así como nosotros, con nuestras fallas, no quiere decir que nosotros estemos en contra de Dios, simplemente vamos en crecimiento hacia Dios. Por eso no nos debemos desanimar si todavía no hemos logrado conquistar algo que no podemos. Por eso Dios nos da la oportunidad. Pero el profeta sabía que Naamán era sincero en lo que hacía. Ahora, nuestra sinceridad es lo que nos caracteriza en esto. Porque si nosotros somos sinceros y estamos luchando en ese camino, Dios entiende, porque Dios nos va ayudando mediante el Espíritu Santo a crecer. Y en algún momento vamos a llegar a un momento de cambio. Por eso el profeta no le exige nada. El profeta no le dice nada. El profeta no le impone nada. Pero muchas veces nosotros, como nosotros pensamos de diferente manera, queremos imponer a la gente: si tú eres así, no tienes que hacer esto. No, deja que el Espíritu Santo guíe. Porque Naamán ya conoció a Dios y proclamó que no había Dios en la tierra que no sea Dios. Pero todavía tenía unas costumbres que estaba en el proceso de dejar. Todavía tenía sus pruebas, todavía tenía sus dudas. Pero Dios nos va llevando a ese punto, tanto a ustedes como a mí. Nosotros no somos perfectos.
nosotros luchamos con algo. Nosotros tenemos pruebas todos los días. Nosotros fallamos en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestras maneras de expresarnos. Pero Dios nos da una oportunidad una y otra vez de poder conocerlo. Y mientras más estemos con Él, vamos a ir dejando eso que tenemos que dejar. Sin desanimarnos. Sin enojarnos, como Naamán. Sin querer volver atrás. Lo único es dar todo de nosotros. Intentar dar todo en eso que se hace difícil para nosotros, para poder tomar el camino de Dios. Nosotros no tenemos ahora un profeta físico, pero tenemos la palabra de Dios y tenemos el espíritu de profecía que nos recomienda hacer ciertas cosas que van a ser mejor para nuestras vidas. Y lo mejor para nosotros es poder seguir cada vez ese camino. Pedirle a Dios que pueda seguir cada paso de nosotros. Que a pesar que nosotros fallamos tantas veces, estar con Él. Pedirle siempre que esté con nosotros. Y Él poco a poco va a ir cambiando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras reacciones. Va a cambiarlo todo. Solo una decisión. Solo necesitamos decidir hacerlo. Y nosotros, tanto como la muchacha, cuando sintamos la identificación con Dios, donde estemos, en el momento que estemos, en este país que tenemos la oportunidad más grande que pudimos tener donde estábamos, poder esparcir y hacer conocer a nuestro Dios aquí en Japón. Un 1% de cristianos, millones de personas que podemos compartirle a nuestro Dios, pero tiene que ser nuestro Dios. Tenemos que hacerlo nuestro. Cuando podamos hacer nuestro Dios, va a venir esta cadena y vamos a poder llegar a la gente. Y esa gente va a llegar a otra gente. Esa gente va a llegar a la familia, la esposa, Naamán, el rey, los siervos, y todos van a creer en el mismo Dios que creamos nosotros. Pero también podemos hacer todo lo contrario. Si le mostramos un Dios que no tiene poder, un Dios que no actúa con nosotros, también se va a hacer esa cadena. Todos los demás van a ver que nuestro Dios no tiene poder, que nuestro Dios no cambia, que nuestro Dios no perdona, y estamos mostrando a un Dios, pero un Dios que no dice la Biblia. De alguna u otra manera nosotros también somos fuente de enseñanza para los demás, para lo bueno y para lo malo, más aún cuando decimos que somos cristianos. El papel que juguemos nosotros aquí en Japón va a depender mucho la vida de las personas, mucho su vida espiritual. Así que en vez de a veces poder quejarnos porque yo lo he hecho, todas las cosas que yo les comento, les predico o les digo son para mí. Son cosas que yo estoy luchando y cosas que yo estoy en el proceso. Solo trato de compartir lo que a mí me hace bien y mis luchas. Eso es lo que quiero compartirles. Por eso, hermanos, agradezcámosle a Dios la oportunidad de estar en este país. No solo por el estilo de vida que puede llevar, por la tranquilidad, por lo material que nos pueda dejar este país, sino porque podemos ser testigos presenciales del poder de Dios en primera persona. No lo que nos cuentan, no lo que vemos en el programa de Ivette, nosotros vivir eso con nuestro testimonio. Por eso quiero hacer una oración antes de terminar,
Y no sin antes decirles que lo que nosotros hagamos como cristianos va a depender la vida de muchos y nuestra propia vida. Por eso llevemos a Dios en todo momento. No importa la situación, no importa el lugar, no importa dónde estemos, que nuestro Dios sea Dios. Y ese Dios en el que confiamos va a ser el Dios para los demás. Y como me salva, me perdona, me ama, también a todos los que conozcamos le vamos a llevar la salvación, el perdón y el amor. Y vamos a poner en alto el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, les pido ponerse de pie. Vamos a tener una última oración para terminar. Padre amado que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das para poder llevar tu palabra a diferentes personas. Nos estás dando la oportunidad de ser tus testigos presenciales, de poder ver todo el poder y el amor que tienes para los demás. Te pido que nos ayudes en ese proceso y que nuestros corazones estén dispuestos, que no tengamos miedo en este proceso de poder predicar tu nombre, tanto hablarle a las personas, llevarle a las personas, que por nuestra propia vida. Te pido que sigas con nosotros y que nos ayudes a hacer esa luz para los demás. Y también no olvidar que tú eres esa luz para nosotros. Hemos sido muy bendecidos. Estamos muy agradecidos por poder aprender cada día más y ayúdanos a hacer esa fuente, así como esta muchacha esclava de la que hemos estudiado pudo llevar consigo a un Dios verdadero para un pueblo que no creía absolutamente nada en ese Dios, que al final puedan reconocer que no hay Dios en la tierra sino solo tú. Gracias, Padre, por todo. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.